La grabación de la primera parte. Ah, buenísimo. Bueno, clase práctica de esta clase tan rara de ejercicios. Bueno, eh, vamos a hacer un ejercicio más, tipo parcialito, y después tenemos el tiempo que quede, unas diapositivas de Martín que se llaman problemas avanzados varios, ¿sí? O sea, vamos a ver cosas que quizás integran más temas de la materia, ¿sí? Cosas que por ahí Martín tomaría en un final, o quizás cosas aún más avanzadas. eh, También a modo de cierre, o a modo de ver hacia atrás y ver lo lejos que hemos llegado, ¿no? Y lo lejos que podemos llegar en adelante. Dicho eso, voy a compartir una pestaña. Ahí va. A ver, esto está bien. Esto también. Ok. Ok. Bueno, pues tenemos, este es un ejercicio tipo parcialito, ¿sí? Es un ejercicio de backtracking, dice, implementar un algoritmo que reciba un grafo, un vértice y otro vértice, un vértice B, un vértice W, y determine, utilizando backtracking, la cantidad de caminos simples diferentes que hay desde B hasta W, ¿sí? Entonces, tenemos un grafo, ¿sí? Normalmente, en un grafo puede llegar a existir la posibilidad de que de B a W pueda llegar, ¿sí? Porque están conexos y hay caminos desde B hasta W. Y también puede pasar que haya otro camino desde B a W y que haya otro camino desde B a W y así. Y lo que se pide es, utilizando backtracking, ¿sí? Ejercicio de backtracking de grafos, contar, ¿sí? La cantidad de caminos simples diferentes que hay, que existen, qué caminos existen desde B a W, ¿sí? Así como se pide contar, se podría pedir, dame todos los caminos y también se podría hacer. Y se podrían hacer otras modificaciones que vamos a ver si hacemos brevemente, en breve, digamos. Esto no se puede ocultar. Ok, entonces vamos a hacer algo que no sé si hemos hecho mucho en la materia, pero sí recuerdo que en cuatrimestres pasados lo han pedido más, y es decir, estamos acá, literal, pongo la presentación, pongo el cursor ahí y escribimos código, ¿sí? Y hacemos juntos este ejercicio de backtracking, ¿ok? Y me ayudan, digamos. Tenemos cero comentarios. Bueno, entonces, más o menos, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Vamos a recibir el vértice de origen y el vértice de destino. Entonces, más o menos vamos a tener que empezar desde B y decir, bueno, vamos a ir tratando de ir caminando, dar pasitos hacia W y por alguna razón si no llegamos a W, volver para atrás e ir caminando por otro lado, ¿sí? Así hasta llegar a W y cuando lleguemos a W eh, vamos a contar ese camino que usamos para llegar y después vamos a ir para atrás y vamos a buscar otro camino y así, ¿no? Más o menos esa sería la idea del backtracking. Ahora, eh, en principio, Santiago, si decimos, bueno, usemos DFS, yo tendría mucho cuidado en lo que es usar DFS. Por ejemplo, o sea, o en lo que es decir, estamos en backtracking y decir, hago X, ¿no? Donde X sea cualquier algoritmo, ¿sí? Ojo, porque en backtracking suele ser muy útil ir construyendo la solución, cosa de que si en algún momento detectamos que esa solución no va a ser válida, poder echar para atrás e ir construyendo la solución por otro lado, ¿sí? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, arrancamos y decimos, vamos a correr DFS, ¿sí? Entonces vamos a probar primero ejecutar DFS una vez, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? DFS me va a dar un camino para llegar desde B a W, ¿sí?
Pero ahí BFS termina. Digamos, BFS me va a dar en qué orden se recorrieron los vértices, me va a decir el diccionario de padres, pero DFS no me va a decir, DFS no me va a decir cuántos caminos hay, ¿no? Me va a dar un camino posible. ¿Y qué pasa? Si yo le pido a DFS que corra otra vez, es probable que me dé el mismo camino, ¿sí? Entonces, o sea, no hay nada que me garantice de que por más que llame a DFS, la cantidad de veces que sean, que DFS me dé los caminos distintos que hay. Entonces, es muy difícil, digamos, en backtracking, decir, llamo una función auxiliar que ya existe, como DFS, BFS, detección de ciclos, lo que sea, y que eso me resuelva por lo menos una partecita del problema. ¿Sí? Es mucho más común ir avanzando en el problema, resolviendo partecitas, y después tener la posibilidad de ir hacia atrás. Bien, me tendría que guardar los caminos que voy armando para no repetirlos. Bueno, es importante no repetir los caminos. La pregunta es, ¿de qué manera podemos evitar repetir los caminos? Algo como dice Martín, era lo que pensaba, pero no se me ocurría cómo escribirlo como más detallado. Bien, perfecto. ¿Qué Igual problema podría tener hacer eso en realidad? Guardarnos los caminos diferentes que puedan existir. Porque hay un problema que aparece si nos guardamos los caminos. vamos a ver, ¿qué opinan? Se puede guardar en un set las aristas BW, Está pero bien. apunten a la pregunta de Martín. O sea, después cualquier cosa, si se necesita guardar cómo es el camino, se ve si se guardan aristas, si se guardan simplemente un camino que es una lista. Pero la pregunta es, ¿qué problema trae guardarnos los caminos? Lo pregunto porque yo hice algo parecido hace poco con un problema que tuve y no me di cuenta o sea, pensé en el problema, pero no pensé que iba a ser tan grande. Y sí, se me fue de las manos. Exactamente, la complejidad espacial exponencial. O sea, la memoria, o sea, no podemos hacer que la memoria se invente a sí misma. Yo puedo demorar más tiempo, pero si no hay más memoria, la computadora dice, bueno, muchachos, acá terminamos. Hay potencialmente exponencial cantidad de caminos diferentes desde un vértice al otro, y si nos vamos guardando, bueno, nos los vamos, eso está en memoria, ¿sí? Entonces hay que considerar eso. Bueno, ¿qué otras cosas han dicho? A ver, ahí, cuando menciona Martín, Martín Arejo, ok. Con el diccionario visitado, dice Gastón. Mientras avanza el DFS ir comparando con los que ya tengo. No sé si ahí se refería con los caminos o con los vértices, ¿sí? Pero lo que sí quiero que quede en claro es que no es lo mismo, digamos, ir avanzando tipo DFS y hacer cosas que llamar a DFS y listo. ¿Sí? Eso es importante hacer esa distinción. Y nosotros decimos, voy a llamar a DFS y con lo que devuelve hago cosas, eso es un camino, una posibilidad que en backtracking por ahí se complica. Otro camino, otra posibilidad, decir, bueno, voy recorriendo el grafo, primero en profundidad, y hago tal cosa y hago tal otra, y voy pensando el backtracking de esta manera. Si llego a tal punto, voy para atrás, ¿sí? Esa es otra cosa, que sí, podemos decir que el recorrido es tipo DFS, porque vos decís, hago primero en profundidad, entonces el recorrido es tipo DFS, pero no es que usás DFS, sino que es un recorrido de forma DFS, pero no es tipo llamar a DFS y después ver qué pasa. Es importante la distinción para ver, digamos, cómo vamos a plantear las soluciones, más que por un tema de lo que escribimos, ¿sí? Se puede guardar en un set de aristas, bueno, eso tenía que ver con los caminos, pero digamos, de nuevo, más allá de cómo se guardan los caminos, si no limitamos la posibilidad de que esos caminos vayan a entrar en memoria, eso va a ser un problema.
Si dos caminos son iguales, hay una asociación de vértices. Si en algún momento puedo usar otra asociación de vértices, entonces hay otro camino. ¿Ok? Bueno, de nuevo, todo lo que tiene que ver con guardar caminos para después compararlos va a tener el problema de la complejidad espacial de guardar los caminos, ¿sí? Pero mencionaron por ahí, hablaron de los visitados, hablar de ir comparando con los vértices que yo ya tengo, ¿sí? En el sentido de que cuando yo voy recorriendo un grafo, yo puedo ir sabiendo qué vértices visité y asegurándome, mientras lo voy recorriendo, de no recorrer dos veces de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, yo voy de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Cuando cuando de E vuelva a D, no voy a volver a ir hacia E, voy a ir hacia F, voy a agarrar otro camino, ¿sí? La idea es de alguna manera, a través de la construcción de los caminos, evitar recorrer un camino más de una vez, ¿sí? Que eso no debería ser difícil. Ok, entonces dicho eso, me parece que voy a necesitar un diccionario de visitados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy de A a B y de B a C y de C vuelvo a A, bien, yo podría de repente agarrar A y de nuevo volver a B y de B volver a ir a C y así. Y si yo no, de alguna manera, llevo la cuenta de qué vértices visité, apenas haya un ciclo, yo me voy a empezar a meter de nuevo con el mismo camino, ¿sí? Y ahí no voy a terminar más. Entonces digo, me parece que voy a necesitar un diccionario de visitados, ¿sí? Entonces vamos a poner el diccionario de visitados, que lo inicializo vacío, ¿sí? Entonces voy a llamar a una función, eh, digamos, auxiliar, que ya reciba todos los elementos que necesita. Caminos posibles, que tenga de parámetro el grafo, el vértice B, el vértice W y los visitados, ¿sí? Y está. Y eso es lo que tenemos acá, en la segunda diapositiva, porque lo predije, ¿sí? Dejé por acá en una esquinita ese llamado inicial, ¿sí? Para ya tener esta función, que acá le llamé caminos posibles, encontrar caminos posibles. Encontrar caminos posibles. Ahí, ¿sí? Ok. Y desde acá decir, bueno, ahora que tengo los visitados, mientras voy construyendo los caminos, evitar recorrer más de una vez un vértice que yo ya haya visitado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más importante de este algoritmo de backtracking recursivo, ¿no? Lo importante es que yo estoy en un vértice, ¿sí? Y quiero, a partir de ese vértice, llegar hacia otro, ¿sí? Eso es lo que define un camino. Estoy en un vértice, quiero llegar a otro vértice, y eso va a definir el camino, ¿sí? Yo que estoy parado en este vértice, ¿cómo hago para construir caminos hacia ese vértice destino? ¿Sí? Yo estoy parado en un vértice y digo, ¿cómo hago para encontrar alguna manera de llegar a ese vértice destino al que yo quiero ir? ¿Sí? Es decir, estoy pensando en backtracking, estoy pensando en cómo hago yo para, estando en un estado en particular, en un momento en particular, construir, incrementar la solución en dirección que yo tenga esperanza de llegar a la solución correcta, ¿sí? Es decir, bueno, yo estoy acá en un vértice, yo quiero caminar por el grafo de alguna manera y encontrar ese vértice de destino. ¿Cómo se hace? Y dice Felipe, a través de los adyacentes. Y Santiago dice, podríamos empezar mirando los adyacentes de B, avanzar sobre un adyacente. Y Gastón dice, ojo, que no sea visitado. ¿Sí? Entonces vamos a incorporar todo eso y a tirarlo, no sé, por acá.
voy a decir, por cada adyacente en grafo.adyacentes de B, ¿sí? Por cada adyacente que tenga B, signos raros, voy a, primero fijarme, si ese adyacente no está en los visitados. ¿Sí? Porque si están los visitados, yo no puedo volver a ir hacia allá, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que significaría si ya está visitado? Nosotros tenemos, empezamos por el vértice A, fuimos al B, fuimos al C, estamos en el D, ¿no? El D tiene como adyacente A. Ahora, el D dice, bueno, yo podría ir hacia A, ¿sí? Pero eso es meterme en un ciclo, porque A ya está visitado. Entonces, no vayas a A de nuevo si A ya está visitado. Anda hacia G, por ejemplo, que de D a G hay una arista, anda hacia G a ver si llegas al destino, ¿sí? Este for estaría en otra función, ¿no? No, es esta función. Fíjense, a ver, para que quede claro, esta es una función, ¿sí? Que es el punto de entrada. Esta función la tenemos que hacer simplemente porque el grafo de visitados no nos llega. Lo tenemos que inicializar. Dicho eso, yo llamé a una función recursiva, ¿sí? Que seguramente sea la que maneje la recursividad del backtracking, ¿sí? Recuerden que muchas veces hacer backtracking es más fácil hacerlo de forma recursiva, ¿sí? Entonces, como digo, esta función, que seguramente sea recursiva, ya tiene el diccionario de visitados y por lo tanto puedo proponer este for como formas de avanzar, ¿sí? Y seguramente cuando yo avance hacia un vértice correctamente, entonces, ¿se dice? Lo voy a hacer de manera recursiva, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, vamos acá. Decimos, si no está en adyacentes, entonces yo podría proponer ir en esa dirección. Digamos, cualquier adyacente que yo tenga desde acá podría ser el destino o podría ser la forma de llegar al destino. Entonces, avancemos en esa dirección. Llamemos a encontrar caminos posibles con el grafo, ¿sí? Con un origen que sea ese vértice adyacente, con el mismo destino W y con el mismo diccionario de visitados, ¿sí? Ahora, cuando yo veo esto, digo, bueno, si vamos a llamar a una función con el diccionario de visitados, hagamos que lo primero que haga la función es decir que los visitados de este grafo, este vértice B, esté en true, ¿sí? Es decir, si yo llegué a través de la función de encontrar caminos posibles a un vértice, marquemos ese vértice como visitado, cosa de que cuando hagamos acá las llamadas recursivas, ya sepamos que este vértice B está visitado, ¿sí? Por lo tanto, si este vértice B llama a su adyacente H y H llama a J y J intenta visitar a B, ya nos vamos a dar cuenta que a B no hay que volver porque B ya fue visitado, ¿sí? Muy extraño esto que puse recién. Hay que marcarlo como visitado. Ahí está. O sea, hay que marcarlo como visitado. Marquemos como visitado a un vértice apenas entra en la función, ¿sí? Decimos, me llamás con un vértice, significa que estamos proponiendo un camino a través de este vértice, lo marcamos como visitado, ¿sí? Ok. Y acá dice preguntar si adyacente es W. Bueno, eso podríamos llegar a ver en algún momento. ¿Qué más? Bien. Ahora, y tratemos de entender cómo funciona esta llamada recursiva, ¿sí? Supongamos, nosotros empezamos por acá, ¿sí? Que es el punto de entrada. A ver, ¿está mi mouse? No, no está mi mouse. No importa. Acá arriba a la derecha tenemos el punto de entrada de la función. Llamamos a caminos posibles con un grafo, el origen y el destino. El origen B, el destino W, ¿sí?
Inicializamos visitados en vacío, un diccionario, y después llamamos a esta función recursiva. Entonces llegamos a la función recursiva. Primero que nada marcamos a B como visitado. Ese es el origen del camino. El origen del camino es B. Ahora vamos a recorrer sus adyacentes, ¿sí? Vamos a tratar desde B, buscar todos los caminos que hay, ¿sí? Por eso recorremos sus adyacentes con el for. Entonces empezamos. Por cada adyacente que haya de B. Bueno, B tiene adyacente A. A no está visitada. Entonces, a A la vamos a llamar recursivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? A se va a llamar como visitada y luego por cada adyacente de A vamos a ver todos sus adyacentes de nuevo. A tiene como adyacente C. Bueno, C no está visitada, entonces vamos a llamar recursivamente con C. C va a ser marcada como visitada. Ya el camino es B a C. C se marcó como visitada, visitados B de visitados de C igual a true, por cada adyacente de C. Bueno, uno de los adyacentes de C es B, ¿sí? El origen. Entonces, cuando hagamos por cada adyacente de C y el adyacente de C sea B, ¿qué va a pasar? B va a estar visitada, ¿sí? Entonces, no vamos a ir de vuelta por B, porque acá dice si el adyacente no está visitado. Como está visitado, no vamos a ir por ahí. Entonces, descartamos desde C ir hacia B. Desde C, por ejemplo, vamos a ir a otro de sus adyacentes, ¿sí? Y vamos a suponer que el adyacente de C es W. Pumba. C es adyacente de W, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿cuántos caminos posibles hay para ir desde C hasta W? Dice Santiago, tenemos que ir comprobando los resultados parciales. No sé bien cuáles son los resultados parciales. Nosotros lo que tenemos es un camino que vamos a ir recorriendo y la parte de la poda, digamos, si quieren llamarle, es no volver sobre nuestros pasos, no volver a visitar un vértice que ya fue visitado, ¿sí? Entonces ahí menciona Santiago, en respuesta a la pregunta que yo hice, que dice, desde C a W, si C está conectada con W, ¿cuántas formas hay de ir desde C a W? Entonces Santiago dice, una. ¿Ok? Es un tema ese. ¿Por qué? Porque imagínense, sí, C está conectada a W, pero imagínense que también C está conectada a J y J está conectada a W. Entonces, ¿cuántos caminos hay de ir desde C hasta W? En realidad hay dos, porque vamos de C hasta W y después vamos de C hasta JW, ¿sí? Y después vamos desde C hasta Q, hasta R, hasta P, hasta W, ¿sí? De repente había más caminos posibles, incluso si C está conectada con W, ¿ok? Entonces, toda esta perorata, ¿por qué es? Porque, ¿cómo hacemos para encontrar un caso base, ¿sí? Si incluso cuando C está conectada a W, aún ahí hay más caminos posibles, ¿sí? La respuesta a eso es, bueno, ¿cuántos caminos hay posibles desde W hasta W? Otra forma de plantearlo, si no sería, ¿cuándo estamos seguros que ya encontramos un camino? Me dice cuando W cae en visitado, ¿sí? O cuando W es adyacente de B capaz, ¿sí? Entonces, ahí hay dos cosas. Como dice Martín, si C tiene como adyacente a W, ahí encontramos por lo menos un camino, ¿sí? Entonces podríamos contabilizarlo, ¿sí? Ahora,
Si desde C se puede ir a J y de J hasta W, desde J hasta W, cuando estemos en J hasta W, también vamos a poder contar otro camino, ¿sí? Tenemos que reconocer que ese camino es distinto, CW es distinto que CJW, ¿sí? Ahora, si a mí me preguntan, me piden cuántos caminos hay posibles desde W hasta W, es decir, simplemente desde el vértice a ese mismo vértice, los caminos posibles son uno, que representan el camino vacío, ¿sí? Hay una forma de llegar de W hasta W y es no hacer nada, ¿sí? Pero es lo mismo que decir, si desde C hasta W se puede ir, entonces por lo menos sí o sí hay que contar ese camino, ¿ok? Entonces la forma en la que yo voy a escribir eso, y es a lo que comentó Felipe, es acá arriba, decir, si B es igual a W, entonces necesitan 1, ¿sí? Me preguntan, ¿cómo se llega desde W hasta W? Bueno, hay un solo camino posible, que es el camino vacío. ¿Está bien? ¿De qué serviría eso? Serviría porque cuando yo llamo, vamos a presentar, vamos a con un punterito. Cuando yo llamo a esta función recursiva, estamos para C. ¿Sí se acuerdan C? Tenemos que C y se fija para todos sus adyacentes. Supongamos que el adyacente es W, si estamos desde C hasta W. Para C, para todos sus adyacentes, bueno, C tiene como adyacente W. W no están visitados, ¿sí? Entonces, llamamos recursivamente para ese grafo desde W hasta W, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? C tiene adyacente de W, entonces se va a llamar recursivamente la función con WW. Y eso va a devolver 1. Cuando esta función devuelve 1, tenemos que acordarnos que esa función devolvió algo, ¿sí? Entonces, en principio, lo voy a guardar. Voy a decir que la cantidad de caminos que hay es igual a esa llamada recursiva. Entonces, cuando C llama a W como su adyacente, eso devuelve 1 y yo me lo guardo en cantidad. ¿Sí? Ahí está. Ahí va. Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando C vaya a J y J vaya a W? ¿Sí? Esta cantidad se va a estar pisando. ¿Está bien? Y eso es un problema. O sea, si hacemos un for para una variable y esa variable la estamos pisando con cada valor del for, no nos está sirviendo. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que inicializar ese contador en 0 y luego a ese contador incrementarle todas las formas posibles que vamos encontrando para encontrar el camino, ¿sí? De nuevo, estamos en este vértice C. Uy. Vamos a presentar. Estamos en este vértice C. C tiene como adyacente a W. Entonces, W le va a decir que hay un camino posible y va a devolver esta función un 1 y lo vamos a guardar en este contador. Ahora, lo que debería pasar es que cuando cuando C tenga de adyacente J y J tenga de adyacente W, W le diga a J, mirá, tenés una forma de llegar a W. Y J le diga a C, mirá, yo tengo otra forma de llegar a W a través de J. Entonces, si de J a W hay un camino, desde C hay otro camino, porque desde C se puede ir a W, pero desde C también se puede ir a J, desde donde hay un camino. Entonces también lo contamos, y por eso acá se incrementa el contador. ¿Está bien? Ahora lo voy a complicar un poquito más. Pero bueno, como decía Gastón ya lo entendió, ahí va, que desde C yo tengo que incrementar, por cada adyacente que yo tengo que contar las formas de las que se llegó desde ese adyacente hasta W para llegar justamente hasta W, ¿sí? Y en C acumularlas.
¿Por qué? Porque a C se puede llegar, les había dicho, desde A. Entonces, cuando volvamos de la llamada recursiva desde C hasta A tiene que contar que desde C también hay dos caminos posibles, ¿sí? Uno desde C hasta W y uno desde C hasta J hasta W, ¿sí? A través de J, C, J, W. Entonces, esos dos caminos que tiene C para llegar a W van a volver recursivamente hasta A, que fue la que se llamó antes de C, ¿sí? Desde A, y va a acumular ese valor de retorno que nos da C. Es decir, acá, abajo de todo, vamos a tener que sí o sí hacer un return de contador, ¿sí? Le tenemos que decir a quien sea que nos haya llamado recursivamente, mirá, yo a través de todos mis adyacentes descubrí que en total tengo esta cantidad de llegar a W. ¿Está bien? Incluso, si desde ese vértice no hay forma de llegar a W, supongan que sé que por cómo vino el camino, ¿sí? En el vértice en el que estoy, todos mis adyacentes están visitados y como todos mis adyacentes están visitados, entonces no puedo llegar a W a través de este vértice por este camino actual, entonces va a volver cero el contador en ese caso. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Nos reperdimos o qué pasó? Se puso áspero. Bueno, cuéntenme. ¿Qué pasó? ¿Nos perdimos? ¿Se entendió? Muchas llamadas recursivas. Pero ese contador igual cero no lo entiendo. ¿No se va a poner siempre en cero? A ver, ¿qué pasa, Ramiro? Yo lo pongo en cero. Vamos a presentar. Yo lo pongo en cero acá. ¿Sí? En esta llamada en esta instancia de la llamada recursiva lo pongo en cero. ¿Sí? Olvídate de las otras llamadas. ¿Sí? Suponete que las llamadas recursivas lo resuelven mágicamente. ¿Sí? Yo lo pongo en cero acá. Lo pongo en cero. Y por cada adyacente sumo. ¿Está bien? Sumo las respuestas que me van dando las llamadas recursivas, ¿sí? Pero esas llamadas recursivas, la modificación del contador en ese caso no afecta a esta instancia de la función, ¿sí? Esta variable cont vive en esta instancia de la función. Las llamadas recursivas a esta variable cont no le importan, ¿sí? Entonces, esta variable cont que arranca en cero va para un adyacente a acumularlo devuelto. Para otro adyacente, acumular eso también. Para otro adyacente, acumular eso también. ¿Sí? Y todos esos resultados los vino sumando y los devuelve cuando la función termina. ¿Sí? Las modificaciones a los otros contadores, que son como hermanos, pero son otras instancias de esta función, no le importa, porque esta función está acá y va acumulando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La llamada recursiva obviamente va a tener su propio contador y para sus propios adyacentes va a contar los resultados de las llamadas recursivas. ¿Sí? Pero no sé si se entiende bien que, como dice Martín, esta es una variable local que no es importante la modificación en otras instancias, pero sí es importante que en esta instancia acumula correctamente todos los resultados que van volviendo de las llamadas recursivas. Bien. Ok. ¿Qué está faltando? ¿Sí? Digamos, así como está, parece, se ve bastante bien, pero no funciona. ¿Qué nos está faltando? La parte de volver al estado anterior, exactamente, ¿sí? Nosotros llegamos a un estado, lo modificamos para mostrar el avance, ¿sí? Llegamos a este estado, obviamente. Primero el caso base. Si llegamos al final, es un camino, le aviso, che, mirá, desde tu llamada hasta acá, este es un camino, contalo, ¿sí? Return 1. Ok. ¿Qué más hicimos? Quitando el caso base. Bueno, primero modificamos el estado para mostrar que estamos avanzando un poquitito más. Estamos diciendo, ¿se acuerdan? Backtracking, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Bueno, estamos dando un pasito para adelante diciendo que visitados de B igual a true. ¿Sí?
Acá hacemos la parte del conteo, ¿sí? Hacemos todo el conteo relevante a la rama del backtracking en la que estamos, ¿sí? En este vértice con estos visitados para todos los adyacentes de ese vértice. Y una vez que contamos todo eso, hicimos el pasito para adelante, visitados igual a true, hacemos el pasito para atrás. Vamos a hacer, por ejemplo, visitados.remove. En el else, ¿hay que utilizar visitados a un estado anterior? Bueno, en principio no escribí ningún else, ¿sí? O sea, esto podría estar acá, para mayor claridad, pero en principio no escribí ningún else, ¿sí? Ahora, hay otras formas de hacer esto, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no mascas acá como visitado ese vértice W? Y una vez que hiciste la llamada recursiva y terminó la llamada recursiva, haces visitados.remove W. Esto también es válido, ¿sí? Lo importante es decidir en un punto de la función, hacer el pasito para adelante, hacer los cálculos que hagan falta en esa rama y después hacer el pasito para atrás, ¿sí? Lo podemos hacer así, acá, antes y después de la llamada recursiva, o yo decidí hacerlo acá, ¿sí? Al principio de la llamada recursiva y al final de la llamada recursiva, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras es válida. No sé si eso tiene que ver, Martín, con lo que estabas preguntando, porque en particular no hay else, ¿sí? Si el adyacente no están visitados, lo tengo que visitar haciendo el recorrido de los caminos. Pero si están los visitados, no hay que hacer nada, ¿sí? O sea, casi que esto sería else continuo, por si lo quieren ver gráficamente, porque si el adyacente está visitado, yo no tengo que hacer nada. Y si todos mis adyacentes están visitados, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vamos a ver. Si yo tengo un vértice y todos mis adyacentes están visitados, ¿qué va a pasar? Bueno, para este vértice todos mis adyacentes. Voy, Pepito, está visitado. Fulanito, está visitado. Menganito, está visitado. ¿Qué va a pasar? Contador va a quedar en cero, ¿sí? Entonces yo entré, contador es cero, quito este vértice de los visitados, digo, che, ya probé por esta rama, lo quito y devuelvo cero, ¿sí? ¿Qué significa? Desde este vértice no se puede llegar a W, ¿sí? Por la razón que sea. Y nada, hace el return, pero no modifica ninguna otra cosa. Yo decía agregar eso, pero si están visitados, pero claro, en realidad es de esa manera, ¿sí? Claro, es importante que si nosotros venimos por un camino y ese adyacente estaba visitado, no tengo que quitarlo de visitados, porque ese adyacente está visitado por el camino en el que venimos, ¿sí? No debo modificarlo. Tengo que esperar a volver de la recursión a que llegue a ese camino, que lo quite de visitados por la propia recursión y que vaya por otro lado, por otro adyacente, digamos. Sí, no sé si se entiende bien. Es decir, yo el camino que viene no lo debo modificar. Yo lo que hago es, tomo el camino hasta donde vino, el actual lo agrego a visitados, hago el resto del camino por las llamadas recursivas, y cuando esas llamadas recursivas vuelven a mí, a esta instancia de la función, quito este vértice con el que estoy trabajando. Y dejo que vuelva hacia atrás a la recursividad para que tome otros caminos por otros adyacentes. ¿Está bien? De hecho, esta estructura Justamente de... Sí, como se lo saca de visitados, vamos a poder volver a este mismo vértice. O sea, tal vez volvemos a ese vértice C que dice Ezequiel, tal vez volvemos por otro camino, y ahí de vuelta se cuentan, no sé, otros caminos, lo que fuere, que tal claro, vez antes no podíamos llegar porque fueron visitados ya esos vértices. Porque bueno, ya está, ¿no? Depende cómo llegue, puedo ir por distintos caminos. Cada camino es diferente, así que puedes contar. totalmente. ¿Sí? Pero, digamos, quiero que se queden primero con la idea de por qué esto nos permite recorrer de una forma tipo backtracking todo el grafo, ¿no? Porque yo arranco desde un vértice y a partir de ese vértice, todo lo descubrible a partir de ese vértice se va a descubrir en formato backtracking, ¿sí?
Y después, si cuento acá la cantidad de caminos, o cuento, no sé, otra cosa, o trato de encontrar alguna topología o lo que sea, eso después es modificar un poco, no sé, qué devuelve la función, qué visito, qué tomo, ¿sí? Pero la estructura general de, para mis adyacentes, si no están visitados, hago algo, eso me permite plantear por backtracking, ¿sí? ¿Por qué por backtracking? Porque visito, hago lo que tengo que hacer y después pasito para atrás, lo quito de visitados, ¿sí? Pero esa metodología de backtracking me va a permitir resolver casi cualquier ejercicio de tipo backtracking con grafos, ¿no? Porque esta es una forma de descubrir caminos, ¿sí? Y después se fijan qué tienen que hacer con cada camino, con cada arista, con lo que sea. ¿Eh? Ok. Bueno, ¿qué hora es? Las 8. Ok. Bueno. Voy a copiar este código, ¿sí? Porque me gustaría hacer una especie de ejercicio. Es decir, voy a copiar esto. Ok. Supongamos que ahora nos pone un ejercicio más difícil que dice implementar un algoritmo que recibe un grafo, un vértice y... Ah, acá faltaría. Y un valor K. Y determina utilizando backtracking la cantidad de caminos simples diferentes que hay desde B a W, siempre y cuando el peso del camino sea menor a K. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que cambiar? En definitiva, ¿sí? Les digo, bueno, como hay que valorar pesos, vamos a poner una variable de peso acá, que obviamente si el camino recién arrancamos es 0, ¿sí? Y acá voy a pasar por parámetro ese peso. Y decir, bueno, tenemos que hacer acá, por ejemplo, acá tenemos que recibir el peso que nos lleva por parámetro. ¿Sí? Y te falta acá. Y K. Claro, primero K, ¿no? Me pasé K. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando yo trato de ir hacia un adyacente, ¿sí? Debería ser es al peso que ya venimos calculando, sumarle el obtener peso desde E hacia su adyacente. Luego, si el adyacente no están visitados y el peso es menor o igual a K, menor o igual a K, entonces recorro ese camino, ¿sí? Y como avancé calculando el peso acá, tengo que hacer el pasito para atrás y restar el peso de obtener peso de B hacia el adyacente. Si no me equivoqué, esos son todos los cambios que hay que hacer, por ejemplo, con este paso adicional en dificultad. Es decir, che, y además que tengan peso menor a tanto, ¿sí? ¿Para ver qué? Para ver que la estructura es la misma, lo único que hay que hacer es por ahí modificar de qué manera yo avanzo o retrocedo, y además ver cómo la poda se modifica. Digo, si el peso ya es mayor acá, no voy a seguir recorriendo esa rama, pues esa rama la puedo podar. Puedo decir, che, no recorras desde acá en adelante porque el peso ya se excedió. Entonces, ¡pum! Acá está la poda. La poda por los visitados y la poda porque el peso es mayor al valor de K. ¿Ok? Te faltó pasarlo por parámetro nada más. Pero Sí. El valor de K y el valor de peso. ¿Sí? ahí Ramiro pregunta por qué tenés que hacer esto recién en el for y no podés hacerlo antes. Supongo yo que esa es la pregunta. El tema es que antes no Ok. tenés un adyacente. O sea, no lo puedes hacer A después porque ver, no hay nada. ¿qué, ¿sabes dónde se podría hacer? Acá. Si yo no lo hago acá, podría hacerlo acá. Claro. Obtener. ¿Sí? Si yo hago así, ahí lo puedo hacer. Pero ahí Solamente tendrías que que, poner, tenés el problema en el if.
Que en el if no está considerando el peso de la arista. Claro, ahí está. Por eso no lo hacía. O sea, puedes Claro, poner en el ahí if no más estoy opciones. considerando el peso de la nueva arista. Claro, Sí, sí. O sea, puedes agregarlo también en el if, pero. claro. Me parece que lo más sencillo es agregarlo una sola vez. ¿No? Digamos, lo agregamos, nos fijamos si esa nueva arista para ese nuevo camino que estamos tratando de construir y visitar a través de la función recursiva, tiene sentido visitarlo o tiene sentido más bien podarlo, que eso nos fijamos en el if, y ya sea que lo hayamos recorrido o no, para dar ese pasito hacia atrás respecto de lo que acabamos de hacer, restamos ese peso para que no se vea reflejado en el resto de la operatoria, ¿sí? Porque yo voy con un adyacente, en esa rama sí me importa contar ese peso y hacer la llamada recursiva y qué sé yo, pero cuando yo ya vaya hacia otro adyacente, ya tengo que haber restablecido esos valores, ¿no? Para un adyacente incremento el peso, pero después lo resto, ¿para qué? Para cuando en el for entre hacia otro adyacente, ya me tengo que preocupar por ese otro adyacente y no por ese peso de B hacia un adyacente que yo ya no estoy considerando, ¿sí? Porque cada paso de este for es otro camino considerado. ¿Okay? Bueno, ok. Dicho eso, es un ejercicio tipo parcialito, con un twist de complicación. Podemos pasar a presentar otra cosa. Y ahorita problemas avanzados. No sé cuántos haremos, por lo menos haremos uno. Okay. Esto está presentándose. Zoom. Buenísimo. Bueno, problemas avanzados, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Llegamos hasta acá y ya hicimos varios problemas complicadetes, ¿sí? Hicimos en su momento el problema del lenguaje alien, ¿sí? Me Pompeyo. Problema del lenguaje alien, ¿sí? Cambiar sentidos de aristas, un clásico Rosita, que por suerte ya no tomamos más. Problema de la biblioteca, ¿sí? Y la idea es dejarles con un par de ejercicios más, así, complicados, ¿sí? Tipo nivel final o plus, para que veamos qué herramientas nos dio la materia para resolver problemas que van por ahí más allá de la materia, ¿sí? Por ejemplo, este que se llama arbitrage, me parece que en español sería arbitraje, ¿sí? Sí, sí, es arbitraje. Lo busqué. Sí, sí. Entonces, por poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes están en octavos de final de la Copa Libertadores, ¿sí? Y el VAR hace un zoom que no permite ver que hay un jugador habilitando por 1 metro en otro lado de la jugada, ¿sí? Ese sería un problema de arbitraje, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué está pasando? No tiramos nombres. Bueno, no, arbitraje no es eso, ¿sí? Arbitraje es que alguna condición económica permita hacer, llamémosle chanchullos, que no deberían darse en economías realistas, ¿no? En este caso, ¿qué es el arbitraje para un problema económico? Se le dice a cuando vos podés hacer una serie de operaciones que no requieren esfuerzo, no dan valor, y aún así generaste plata de la nada, ¿sí? Es decir, supongamos que para ciertos valores de monedas de cambio, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo 100 pesos, ¿sí? Esos 100 pesos los voy a pasar todos a dólares, ¿sí? Todos esos dólares los voy a pasar a libras, todas esas libras las voy a pasar a yenes, todos esos yenes los voy a pasar a euros, y todos esos euros los voy a pasar a pesos, ¿sí? Ahora, después de todos esos cambios, si yo tengo más de 100 pesos, digamos, ya gané, ¿sí? ¿Quién decía? Ah, el que votaba. Ya gané, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ahora no tengo 100 pesos, supongamos que tengo 105 y hago esos mismos cambios y ahora tengo 5% más que 105, bueno, algún número, ¿sí? 112.
y hago todos esos cambios de nuevo y tengo más plata. Y cada vez tengo más plata, ¿sí? Y, digamos, rompí el sistema, soy un crack, eh, y, y la tengo atada, digamos. Entonces, esto, si se fijan, es un grafo. Bueno, perdón, esto si se fijan es una información que yo podría representar con un grafo, porque tengo varios vértices y las aristas serían las conversiones posibles entre moneda y moneda, ¿sí? Y de hecho se supone, si ustedes lo quieren lo pueden buscar, se supone que estos valores son conocidos. Yo sé que por un peso me dan tantos dólares, yo sé que por un dólar me dan tantas libras, y por una libra me dan tantos dólares, ¿sí? Entonces, esta es una matriz que yo podría poblar con valores, ¿sí? Y luego, si hubiera un algoritmo mágico que detectara estas condiciones, podría correr el algoritmo en un momento determinado, ¿sí? Y hacer platita, ¿sí? Plata para casa. ¿Cómo era? ¿Sí? Consideren que esto vale también para criptomonedas, ¿eh? O sea, todo vale. Cualquier cosa que puedan darle valor, ¿sí? De hecho, no sé, si ustedes se dan cuenta, a ver, ¿qué pasa? Pongamos que yo puedo comprar un pancho hecho por 10 pesos y vender ese pancho hecho por 15 pesos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay ciertas diferencias en el sentido de que el pancho es un objeto no reemplazable, ¿sí? Es reconocible. Ese pancho no es el mismo que ese otro pancho, ¿sí? Porque, no sé, este tiene papitas y el otro no tiene papitas, lo que sea. ¿Sí? Lo que pasa con las monedas es que son intercambiables, ¿sí? Yo te doy un peso y vos después me das otro peso, nos da lo mismo si me das el mismo peso que yo te di, ¿sí? A menos que el prócer esté dibujado con la carita de Ricardo Ford, entonces cuando yo te diga, che, devolveme los 10 pesos, pero dame esos que tienen la cara de Ricardo Ford porque me parece gracioso. Es indistinguible la moneda, es una de las características de la moneda. Entonces, a la gente se ríe mucho, pero no sé de qué. Ok. Entonces, eh, se puede hacer porque, digamos, esto lo voy a poder hacer siempre que la moneda exista, ¿sí? Siempre que, a menos que desaparezcan los dólares, porque, no sé, Estados Unidos quiebra, lo voy a poder seguir haciendo. En todo caso, quito un nodo y lo sigo haciendo con los demás nodos, ¿sí? Siempre y cuando el truco esté. Ok. Entonces eso es lo que yo decía, encontrar un ciclo donde ganemos plata, ¿sí? No miren los números porque, claro, están desactualizados. Bien, más memes. Ok. Entonces, al fin y al cabo, sí, ¿qué tenemos? Tenemos algo que se parece a un grafo, ¿sí? Y un camino que le llamamos ciclo, porque empieza en un lugar y vuelve a ese mismo lugar, ¿sí? Y en definitiva, ¿qué características tiene ese ciclo? La característica es que desde que empecé hasta que terminé, hice un saldo positivo, ¿sí? Es decir, multipliqué por el coeficiente de multipliqué mi peso por el coeficiente a pasar de pesos a Estados Unidos a dólares, multipliqué eso mismo por pasar de dólares a libras, multipliqué por eso de dólares a yenes, y de yenes a euros también multipliqué, y de euros a pesos también multipliqué, y si todo eso da más de 1, significa que todo ese ciclo me dio ganancia, ¿sí? Eso es lo que podemos escribir acá, ¿sí? Tenemos un camino, dado que esos coeficientes, todos multiplicados, ¿sí? A través de cada lista que pasamos, de mayor a 1, ¿sí? Y entonces les pregunto si vieron algún algoritmo en clase que de eso, digamos. O sea, que encuentre un ciclo tal que los pesos que tiene ese grafo multiplicados den 1, ¿sí? A menos que la respuesta sea jajajaja, nadie puso nada. Y la respuesta se las puedo resumir en que no vimos justo un algoritmo que haga eso. Entonces, volvemos frustrados a nuestras casas sin poder hacer un trucazo. ¿Sí? Bueno. Eh, un segundito. Escribí lo que tenía que escribir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, podemos esto modificarlo un poquitito, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito en virtud a lo que estamos viendo en los comentarios, que es decir, bueno,
Esto es lo mismo que decir que, ¿sí? Dividir todo, ¿sí? Sacar el dividido. Es más o menos pasar todo esto al otro lado de la, ¿cómo se dice? De la desigualdad, siempre y cuando nada sea cero, pero bueno, vamos a asumir que en ningún país es lo suficientemente poco serio como para decirte que por algo te da cero, ¿no? Es decir, che, yo tengo 100 pesos, ¿cuánto? Bueno, no, 100 euros, ¿cuánto me das? Ah, cero pepitos, ¿sí? Te voy a dar Danos 3 meses cero, más y casi lo logramos. cero billetes de diversión de Tommy Daly. No, no, no existe eso. Entonces, bueno, lo tenemos acá. Quitemos los ceros del camino, digamos, no nos interesan porque no van a servir. De por sí esa arista no sirve, así que quítala. Bien. Y como magistralmente decían en el chat, incluso antes de hacer esta conversión, es si vos aplicás la función logaritmo, todas estas multiplicaciones se convierten en sumas, ¿sí? Entonces, aplicamos logaritmo a ambos lados de la desigualdad, ¿sí? Y al ser el logaritmo una función, ¿cómo es? Creciente, ¿cómo era? Monótona creciente. Monótona creciente, ahí está. Recordando a Esto Maulgard. no modifica la desigualdad, ¿sí? Entonces tenemos esta misma desigualdad aplicando una función monótona creciente de ambos lados de la desigualdad, ¿sí? El logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de la multiplicación es la suma, ¿sí? Entonces, ahora de nuevo tenemos que una suma de cosas, ¿sí? Pero hay que encontrar que esa suma de cosas sean menores a 0. Entonces, ¿qué hicimos? Que cambiamos cada uno de los pesos por el menos logaritmo natural de la conversión, ¿sí? Este menos aparece porque está dado vuelta, ¿no? Entonces, es lo mismo menos logaritmo natural de C que logaritmo natural de 1 sobre C, ¿ok? Y, ¿qué hacemos? Buscamos un ciclo negativo utilizando nuestro algoritmo que tenemos ahí, dando vuelta para encontrar ciclos de naturalezas raras, como Bellman-Ford, que es capaz de encontrar un ciclo con sumatoria negativa, ¿sí? Una vez que Bellman-Ford encuentra ese ciclo, le decimos a Bellman-Ford, decime cuál es ese ciclo porque es hora de hacer platita. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo importante es que, de alguna manera, alguien me dijo, che, fíjate que la multiplicación se convierte en suma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno de estos elementos, ¿sí? Logaritmo natural de 1 sobre C1, podemos hacer que represente una arista, ¿sí? Entonces tenemos el grafo, decimos que la arista de pesos a dólares es igual a menos logaritmo natural de la conversión. Y pasar de dólares a pesos es menos logaritmo natural de esa conversión. Y así poblamos todo el grafo con estos valores de menos logaritmo natural, ¿sí? Y ahora que los pesos del grafo son estos ítems, ahora que los pesos del grafo tienen ese valor, podemos decir que para ese grafo, con esos pesos, detectar un ciclo negativo es encontrar exactamente lo que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, un poquito cuáles son como el aprendizaje, la moraleja, y es que originalmente nosotros teníamos un grafo y teníamos pesos. Entonces, tengo grafo, tengo pesos, digo, bueno, no quis. O sea, entonces obligatoriamente ese grafo va a tener que tener estos pesos, porque es lo lógico, ¿no? Y vemos acá que lo conveniente es que ese mismo grafo con esa misma estructura tenga otros pesos, ¿sí? Asociados a los originales, pero sí que sean otros pesos, para que ese grafo me sea útil para, en este caso, aplicar un algoritmo conocido, existente, probado, para resolver otro problema que en este caso teníamos y que si encontramos esa solución, nos llenamos de guita. Bien, que era eso, 8:16. ¿Preguntas? Creo que se fueron a aplicar el algoritmo. Ahora, fueron a fijar las cotizaciones a ver qué onda.
La arista de pesos a dólares en estos momentos da menos 5,2 aproximadamente, así que... Ok, ¿sí? De nuevo, esto de encontrar un ciclo, ese ciclo podría tener dos aristas, ¿no? Podrías comprar dólares oficial y venderlos en el blue, y ya tendrías plata a favor, ¿no? Claro, Pero ahí sería bueno, en se realidad, supone, ahí sería se supone que no podés hacer eso infinitamente y por eso no nos sirve. Ok. Ahí, yo no sé si llegamos a que lleguen los 200 de límite y F, exactamente. Yo no sé si llegamos, pero de estos, hay uno eh, que me encantó el de las jarras. sí, el de flujo no dirigido era nada más en un Sí, gráfico no dirigido era para era una charla de café. una Sí. charlita. Pero, a ver, tipo, en los 15 minutos que queden, o 13, charlamos un poquito. Siempre dieron los ejercicios de, tenés una jarra de 5 litros y otra jarra de 3 litros y quiero que me des 4 litros de agua, ¿sí? Y entonces, puedes hacer así movimientos de las jarras o qué sé yo, pero nada lo podés calcular a ojo, tiene que ser todo o nada, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿en cuántos pasos podés lograr que esta jarra, a partir de acá y así, encuentres la cantidad de litros correctas? Y bueno, no sé si habrán visto ese tipo de problemas de lógica, pero podemos resolverlos con grafos y además ver un concepto nuevo de grafos que no hemos visto hasta ahora, que bueno, vamos a verlo. ¿Sí? Fuck. Esto vino así sin, ¿cómo se dice? A ver, primero hablemos de lo que es un grafo implícito, ¿sí? Es decir, un grafo implícito es un grafo que está definido por las modificaciones que le podemos hacer a las aristas, más que por las aristas y vértices en sí que existen, ¿sí? Entonces, este grafo implícito, ¿cómo podemos decir que existe? Podemos decir que, por ejemplo, el estado 0,0 existe, ¿sí? Porque agarrás las jarras vacías y eso existe. Entonces, el vértice 0,0, ¿sí? Es decir, jarra 1 vacía y jarra 2 vacía, ese vértice existe. Ahora, para cualquier vértice que exista, vos vas a poder hacer estas operaciones, ¿sí? Y cada una de esas operaciones te puede llegar a dar un nuevo vértice que puede existir. Entonces, por ejemplo, para cualquier vértice que vos tengas, ¿sí? Para cualquier estado de jarras, puedes agarrar la primera jarra y llenarla hasta arriba de todo, ¿sí? Que es esta primera definición del grafo implícito. Es decir, esta primera jarra que aguanta 5 litros, vos la podés llenar hasta el tope, ¿sí? Entonces, para cualquier estado en el que estés, si querés, ese estado se puede modificar para que la primera jarra tenga 5 litros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a partir del estado 0,0, podemos pasar al estado 5,0 llenando la primera jarra con 5 litros. Ahora, para cualquier estado en el que estés, podés hacer otra operación, que es agarrar la segunda jarra y llenarla con 3 litros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a partir del estado 0,0, podés pasar al estado 0,3 llenando la segunda jarra con 3 litros, ¿sí? Se entiende que los números X e Y representan el valor de la jarra 1, el valor de la jarra 2. Ahora, para cualquier estado en el que estés, puedes agarrar el agua que está en la jarra 1, ¿sí? Y depositarla en algún otro lugar no importante, pero que no sea tirar al piso porque el agua potable no está bueno tirar al piso. Pero digamos, vaciar esa jarra, ¿sí? Tirarla por ahí, el agua, y hacer entonces que para cualquier valor de la jarra 2, la jarra 1 pase a valer 0, ¿sí? Porque agarramos todo el agua que esté en la jarra 0 y la vaciamos en cualquier lado, ¿sí? Y también está, sin tocar la jarra 1, agarrar la jarra 2 y vaciarla en algún lado, ¿sí? Entonces, de nuevo, para el vértice, cualquier vértice, no sé, 4, 2, muy, muy específico. Para el vértice 3, 2, ¿sí? Yo puedo agarrar la jarra 2 y vaciarla y pasar al 3, 0. O para el vértice 3, 2, vaciar la jarra 1 y pasar a la situación 0, 2, ¿sí? Y lo que quedaría acá son las últimas dos líneas, ¿sí? Sé que hay muchas operaciones, no hace falta decir cómo construimos esto, pero básicamente es agarrar la jarra 1, ¿sí? Y pasar todo lo que se pueda hasta la jarra 2.
¿sí? Es decir, fíjense acá que dice mínimo entre I más X o 3, ¿sí? ¿Qué significa eso? Primero vamos a averiguar si en la jarra 2 entra todo el líquido total o entra hasta 3, que es el tope de la jarra 2, ¿sí? Entonces voy virtiendo agua hasta que esta jarra 2 tenga 3, ¿sí? Ya sea porque se alcanzó el límite de 3 o vierto todo el agua y entonces en la jarra 2 queda I más X, ¿sí? Esta operación a la jarra 2 lo que hace es llenarla hasta el tope hasta 3 o con toda el agua que hay, ¿sí? Y lo que queda acá, ¿sí? Que es un poquito más difícil, pero simplemente es saber cuánta agua quedó del pasaje, ¿no? O sea, yo tenía 5 litros y pasé 1, ahora quedan 4. ¿Está bien? Es eso. Y la segunda es lo mismo, pero pasando de la jarra 2 a la jarra 1. ¿Sí? Ahora habrán visto estos problemas de lógica donde uno dice, che, cuando vos pases de la jarra 1 a la jarra 2, no puedes decir paso 1 litro, porque vos no sabes cuánto es 1 litro. Va pasando y ¿cómo haces para pasar justo 1 litro? Es así, o pasás todo lo que hay, o pasás hasta que se llene la otra. Pero es la única forma de medir, digamos. Por eso son desafiantes esos problemas, ¿no? Porque, a ver, si me dicen, che, llega al estado 4-0, bueno, agarro, lleno la primera jarra, le pongo 5 litros. Paso a 1 litro porque yo puedo medir y soy regroso. Agarro ese litro, lo tiro. Ah, ya estoy en 4-0. Eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque cuando yo paso de la jarra 1 a la jarra 2, no puedo medir exactamente 1 litro. Entonces, si yo hago este pasaje, paso 3 litros, porque lo único que puedo saber es cuando esta jarra se llenó. Otra cosa no puedo saber. Entonces yo paso 3 litros y me queda acá 2 litros y acá me quedan 3 litros. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Anda, Martín, tranquilo. Hace 3 minutos me avisó, pero bueno, estamos. ¿Cómo hacemos para descubrir nuevos vértices dada estas condiciones? Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a agarrar el vértice en el que vos estés y vas a tratar de aplicarle cualquiera de estas operaciones, ¿sí? En lo posible todas. ¿Y sabes lo que eso te va a dar? Te va a empezar a descubrir los vértices que existen en este grafo, ¿sí? Como decíamos, un grafo implícito, no sabemos qué vértices hay hasta que tratamos de descubrirlos, ¿sí? Y en principio, para cualquier grafo implícito, la cantidad de vértices podría ser infinita. ¿Está bien? Porque si un grafo implícito queda determinado como vértice igual a vértice más 1, ese grafo va a tener todos los vértices y son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta el infinito. ¿Ok? Pero bueno, la idea es que vean que estas condiciones me generan posibles generaciones de vértices de un grafo, ¿sí? Una manera de hacerlo sería aplicar cada regla hasta que las aplicaciones dejan de tener efectos. Bueno, exactamente, de esa manera podríamos descubrir todos los vértices, que de hecho no son infinitos, justamente porque las jarras no son infinitas, ¿sí? Entonces, como mucho, todos los vértices que hay son la primera del 0 al 5, con todas las combinaciones, y la segunda del 0 al 4, que son 6 por 4, 24. Como máximo hay 24 combinaciones. Pero también está interesante ver si de esta manera podemos encontrar, por ejemplo, una de esas 24 combinaciones que no exista. Decir, che, poner en la jarra 1 un 2 y en la jarra 2 un 2 también, es imposible. Ponele, no sé, no me fijé, pero ponele que eso puede llegar a pasar y podría ser interesante, digamos, tratar de encontrar si alguna de las combinaciones no es posible, dada estas reglas en particular. Lo mismo, si vos tenés una jarra de 7 y 4, ya ahí tenés otras diferentes combinaciones posibles, que también en este caso son más, ¿está bien? Pero, bueno, mientras mayor capacidad de la jarra, más posibilidades ya tener, ¿sí? Bueno, entonces, esto lo podemos resolver en particular por BFS o DFS, ¿sí? Queremos por BFS para decir, che, tratemos de hacerlo en la menor cantidad de movimientos posible. Entonces, como decimos, el estado 0,0 existe y a partir del 0,0 vamos a descubrir qué otros estados existen. Entonces, por ejemplo, el estado 5,0 existe por llenar la jarra 1 y el estado 0,3 existe por llenar la jarra 2, ¿sí? Ahora, a partir del estado 5,0 y a partir del estado 0,3, ¿qué otros estados existen? Obviamente existe de nuevo el 0,0, ¿no? Porque agarro vacío una jarra
y ya volvimos al 0, 0, pero no vayamos por ahí. Digamos, y fíjense, no volvamos a visitar un vértice ya visitado, ¿no? El 0, 0 está visitado, no pasemos del 5, 0 al 0, 0, porque ya está visitado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, la jarra 1, llenar la jarra 2, pasar 3 litros, entonces quedan 2 en esa jarra. O podemos, a partir del estado 0,3, llenar la primera jarra y pasar al estado 5,3. O podemos, la jarra 2, vertirla en la jarra 1 y pasar al estado 3,0, ¿sí? Porque esos 3 litros de la jarra 2 entran en la jarra 1. La vaciamos en la jarra 1 y nos quedamos con el estado 3,0, ¿sí? Y a partir de estos nuevos estados, viendo de no visitar estados ya visitados, podemos hacer más operaciones, ¿sí? Por ejemplo, a partir del 2,3, vaciar la jarra 2 y que me quede 2,0. O a partir de 3,0, el estado 3,0, llenar la jarra 2 y que me quede 3,3. ¿Sí? Creo que esos son todos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos agarrar el estado 2,0 y pasar toda esa agua a la jarra 2 y que me quede 0,2. O podemos estar en el estado 3,3 y agarrar la segunda jarra y pasarla a la primera, ¿sí? Que yo voy a poder pasar 2 litros hasta que se llene la jarra 1 y en la jarra 2 me va a quedar 1 litro, ¿sí? Entonces ahí tenemos los estados. ¿Y qué más podemos hacer? En el estado 0,2 podemos llenar la jarra 1 y que nos quede 5,2. O en el estado 5,1 podemos vaciar la jarra 1 y que nos quede 0,1, ¿sí? Esos serían los estados nuevos, ¿sí? También podemos hacer cosas que nos lleven a estados ya visitados, pero la idea es expandir BFS hasta un estado nuevo y en particular que queremos llegar al estado 4,0, ¿sí? A partir de ahí podemos pasar de 5,2 a 4,3, pasando 1 litro ahí, de 5,2 a 4,3, paso 1 litro, la segunda se me llena en 3 y la primera queda en 4, o puedo, por ejemplo, este litro que tenía en la 0,1, pasarlo a la jarra 1 para hacer un 1,0. En particular, en el estado 4,3 podemos vaciar la jarra 2 para pasar de 4,3 a 4,0, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, y se fijan, el propio BFS me construyó un diccionario de padres, ¿sí? Que es la solución al problema, ¿sí? Agarrar las dos jarras, llenar la primera, pasar de la primera todo lo que pueda, 3 litros, que quede 2,3, vaciar la segunda, ¿sí? Pasar esos 2 litros a la segunda, me queda 0,2, llenar la primera, 5 litros, tengo 5 litros acá, 2 litros acá, pasar 1 litro para que quede 4,3, vaciar la segunda, 4,0, y obtuvimos la solución en la menor cantidad de movimientos posibles, ¿sí? Que también hay otra solución, que es acá cuando estábamos en 1,0, llenar la jarra 2 para que quede 1,3 y ahí pasar de estos 3 a la primera jarra y que quede también 4,0. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La solución de arriba se hace en 8 movimientos y la solución de abajo se hace en 9 movimientos. Ok, son 8:30, váyanse. No, mentira. Pregunta sobre esto. Una manera de hacerlo sería aplicar cada regla, correcto. O sea, trato cada regla como una arista. Exactamente, las reglas son aristas que me permiten pasar de vértices que ya existen, posiblemente hacia vértices que todavía no existen, porque todavía no los visité.